Este vídeo explica algunas cuestiones sobre la proporcionalidad geométrica. Muchas veces hemos manipulado una fotografía con un programa de ordenador para hacerla más grande o para reducirla de tamaño. Esa ampliación, como la que se ve en la pantalla, es una ampliación proporcional. El resultado son dos figuras que son semejantes, tienen la misma forma pero distinto tamaño. La proporcionalidad geométrica se utiliza mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando usamos muchos planos realizados a escala. Cuando ampliamos o reducimos dibujos en el ordenador. Cuando ampliamos o reducimos algún trabajo en la fotocopiadora. El concepto de proporcionalidad geométrica se lo debemos casi seguramente a Tales de Mileto, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Tales es señalado como el primer gran impulsor en Grecia de la investigación científica, en disciplinas como las matemáticas y la astronomía, y como el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental. Antes de explicar el teorema de Tales, tenemos que saber que una razón de dos segmentos es igual al cociente de sus medidas. Dos segmentos A y B son proporcionales a dos segmentos C y D, si la razón entre los segmentos A y B es igual a la razón entre los segmentos C y D. Al número resultante de ambas razones se le llama razón de semejanza. El teorema de Tales dice que si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los segmentos que se determinan en las secantes son proporcionales. El teorema de Tales se puede demostrar de distintas formas. Vamos a hacerlo de una manera geométrica, comparando áreas de triángulos. Los dos triángulos que vemos en la animación, de colores azul y verde, tienen la misma base y la misma altura, por ello tienen la misma área. Los triángulos que completan la figura inicial, los de color rojo y amarillo, tienen que tener la misma área porque completan los anteriores formando la misma figura. Así, siguiendo un razonamiento matemático, igualando las áreas, dividiendo ambas igualdades miembro a miembro y simplificando, llegamos a esta expresión geométrica, que demuestra el teorema de Tales. El teorema de Tales tiene bastantes implicaciones en la geometría. La primera de ellas es la semejanza de triángulos. Existen 3 criterios para establecer la semejanza de triángulos. El primero de ellos nos dice que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. El segundo nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son semejantes. Y finalmente, el tercer criterio nos dice que si dos triángulos tienen un ángulo común y los lados que lo forman son proporcionales, los triángulos son semejantes. Una de las aplicaciones del teorema de Tales se la debemos a él mismo. Hay dos versiones de cómo Tales, cuando estaba en Egipto, provocó admiración al calcular la altura de la pirámide de Keops, utilizando las sombras. La primera cita es de Hieronymus, alumno de Aristóteles. Aquel nos cuenta que Tales determinó la altura de la pirámide, midiendo la sombra de la misma en el momento en que la sombra de un hombre era igual a su altura. La segunda versión se debe a Plutarco. Según este autor, Tales clavó en la tierra una vara, observó sus sombras y, utilizando las propiedades de los triángulos semejantes, determinó la altura de la pirámide. Utilizando la misma estrategia que Tales podemos medir distancias inaccesibles. Vamos a ver alguna aplicación y algunos artilugios que podemos utilizar para ello. Medimos la altura de un edificio utilizando un jalón o listón de 2 metros, pintado en franjas de color rojo y blanco, de una longitud de 20 centímetros cada una de ellas. Una persona se tumba en el suelo y mira el borde más alto del edificio que se quiere medir. Otra persona mueve el jalón en dirección al edificio hasta que la primera ve alineados el borde del jalón y el borde del edificio. En ese momento se tienen dos triángulos semejantes, con sus lados proporcionales, y aplicando el teorema de Tales se puede conocer la altura del edificio. Ahora mediremos la altura del edificio utilizando un espejo situado en el suelo. Para ello se coloca el espejo entre una persona u observador y el edificio.
La persona se desplaza hacia adelante o hacia atrás hasta ver reflejada en el espejo la parte más alta del edificio. Como el ángulo de incidencia de la luz es igual al de reflexión, tenemos de nuevo dos triángulos semejantes en los que podemos aplicar el teorema de Tales y descubrir así la dimensión que no podemos medir. Utilizando una escuadra a la que le hemos colocado en su parte más larga o hipotenusa un tubo para mirar, podemos calcular la altura del edificio. La escuadra tiene la particularidad de que sus lados son iguales. Por tanto, mirando por el tubo hasta enfocar a la parte alta del edificio, tendremos de nuevo dos triángulos semejantes de lados iguales. La altura del edificio es igual a la distancia que hay desde el observador al edificio, a la que hay que sumar la distancia que hay desde el suelo al ojo del observador. Leonardo da Vinci inventó este artilugio para calcular distancias inaccesibles. Como puedes ver, consta de un listón graduado cuya longitud va desde el ojo del observador hasta el suelo, y de otro listón horizontal, con una medida conocida, en cuyo extremo gira una mira, o un tubito, que se desliza sobre el listón vertical graduado. Su aplicación para calcular distancias se basa de nuevo en construir dos triángulos semejantes, tal como puedes ver en la figura. De manera que conociendo 3 de las 4 medidas necesarias, podemos calcular la cuarta aplicando nuevamente el teorema de Tales. Usando un taquímetro casero, construido con un tubo de 1 metro de longitud al que se ha practicado en uno de sus lados una abertura de 1 o 2 centímetros de separación, podemos medir distancias relativamente largas. Para ello utilizaremos el tubo y un jalón, tal como se ve en la figura. Mirando a través del tubo y enfocando entre la abertura practicada, observamos la cantidad de franjas del jalón que podemos ver. De esta forma tenemos de nuevo dos triángulos semejantes, de los que conocemos 3 medidas: la longitud del tubo, el ancho de la abertura y la fracción que vemos del jalón. Aplicando el teorema de Tales podemos averiguar la distancia desde nuestra posición hasta el jalón. Jean Hérard de Bar-le-Duc, ingeniero militar francés del siglo XVI, inventó otro artilugio para calcular distancias inaccesibles. Es un aparato muy parecido al de Leonardo y que funciona de forma similar. En este caso, el listón horizontal se puede mover a distintas alturas, pudiéndose construir los triángulos semejantes en los que se puede aplicar el teorema de Tales. Con este aparato se puede medir, por ejemplo, la profundidad de un pozo. En el IES Enara de Babilafuente hemos realizado todas las prácticas y nos lo hemos pasado muy bien. También hemos aprendido a estimar distancias a partir de fotografías y a calcular superficies por cuadriculación según la escala.